Antes de nada pido un aplauso para todos e comenzamos. Pois eu iría directamente por o nome, non? Xa que isto se chama escena alternativa, eu diría un pouquiño xa para romper o seo a cada un de vos preguntarvos que é o alternativo nestes momentos, unha mínima definición, ejemplos, lo que queráis. Sí. Pues, Kiko, empiezas. No. Hay que empezar. ¿No? Bueno, dale. Empezar con una definición, ¿no? Es como... no sé, yo llevo mucho tiempo, pues no soy músico como algunos miembros de esta honorable mesa, pero yo desde que tenía 14 años yendo a conciertos en ámbito subcultural y underground, por llamarlo de alguna manera. Luego se llamó alternativo, al principio era una palabra que no tenía, o sea, que no estaba acuñada. Y evidentemente ha cambiado todo el panorama, ha cambiado todo el formato, ha cambiado la forma en la que las bandas sobreviven, como Angela sabrá perfectamente. O sea, pues antes la gente debía de vender discos, bla. Entonces, me estoy aburriendo a mí mismo hablando de esto, pero es como funcionaba. Y ahora que la gente ha buscado otras maneras de sobrevivir. Hay grupos que han entendido que pueden hacer algún tipo de pacto semifaustiano con entidades privadas, que me parece más o menos legítimo para no morir. Hay otros que han entendido que si venden mogollón de merch y tienen una legión de nicho de 200 fans, pueden acarrear una carrera durante un número razonable de años, y honorable además. Y yo no tengo una definición como tal, pero sí que creo que yo vengo de la música pop también, aparte de venir de la subcultura, y no miro y no fiscalizo particularmente el deseo de algunas bandas no fiscalizo particularmente la ambición de algunas bandas. Yo crecí en el punk rock, pero también entiendo que hay un momento en que, especialmente la gente que viene de un entorno de clase obrera, lo que quiere es vivir de eso. Y para vivir de esto no se puede romantizar excesivamente las escenas, porque yo creo que algunas clases sociales pueden permitirse la romantización y pueden permitirse el hobby, pero otra gente no. Y otra gente solo puede vivir de su talento y vivir de la música y vivir de lo que saben hacer, llenando cada vez más, teniendo cada vez más fans, sacando cada vez más discos. Por tanto, aunque me encanta la idea de pureza en un sentido como teórico, también entiendo que especialmente las bandas que vienen de la nada, bueno, los traperos, no solo bandas de rock and roll, sino gente del trap o de música urbana, en algún momento tienen que capear unas ciertas cosas para conseguir vivir del asunto. Y me parece legítimo y me parece guay, de hecho. Vale, acabas de sacar un temazo que yo creo que tenemos que volver a ir más adelante. Eso por darme el micrófono. ¿Qué es esto de la pureza, ¿no? De si, en qué momento seguimos perteneciendo al underground, a lo independiente o no, y en un sistema que se define un poco también por la precariedad, quiénes somos nosotros a lo mejor a la hora de decir si puedes o no puedes saltarte el límite y pasar a otro lado. Pero bueno, también hablabas, Kiko, ahí de que ha cambiado un poquito lo que era alternativo antes y lo que era alternativo ahora. Eso decías también a Sela. ¿Tú, Sela, qué opinas del tema? Yo creo que para definir lo que es música alternativa separaría un poco el concepto, ¿no? O sea, por un lado hablaría de lo puramente musical, en el sentido de que la música alternativa es sencillamente aquello que no mueve masas. O sea, es un poco hago lo que me da la gana, independientemente de la demanda general que haya, de lo que la gente quiere escuchar, y da igual lo que sepa o quiera escuchar, voy a hacer lo que a mí me apetece, lo que me sale, lo que tengo dentro. Y en la parte artística, por ejemplo, pues en mi caso, ¿no? En Bala nunca permitimos que nadie se meta. No, por mucho que nos digan, no, es que ahora se llega más, pues yo que sé, una base, pues me da igual, yo voy a hacer esto, ¿no? Y luego está la parte que muy bien decía Kiko, que yo de hecho ya pensaba también sacar este tema en algún momento, que es el tema de dedicarse a vivir de. Yo siempre tengo la sensación de que la música es la disciplina artística en la que más se critica esto, ¿no? De alguna manera. Es como, que vives de esto, te fuiste a la mierda, te vendiste. Vendido, sí. No, pero joder, no pasa con la pintura, no pasa con la escritura, no pasa con el cine.
es guay, ¿no? Poder llegar a vivir del arte de una persona, de lo que, pues eso, de tu talento, ¿no? De lo que tienes. El cine es triunfal siempre. Buah, estás en mainstream ya. Es como, Y en la música, tío, has llegado ya. en la música es chungo, ¿sabes? Que también hay una parte ahí que puedo entender, porque es como cruzar esa delgada línea, ¿no? Y empezar a hacer pactos, pues efectivamente, muchas veces con el diablo y muchas veces en contra de tus valores, ¿no? De lo que pensabas que no ibas a hacer nunca y de repente te estás ahí teniendo que tomar decisiones un poco complicadas. Entiendo esa parte, pero por otro lado es como, ostras, yo lo veo bastante guay, ¿no? Poder dedicarte a lo que te gusta y tener esa grandísima suerte. No Yo sé. creo que al final podemos ir interviniendo, ¿no? Sí, Luego, claro. Así, a raíz de lo que dices tú, también creo, o sea, este pacto terrible con el demonio, por ejemplo, yo trabajo en un ámbito eminentemente novelístico y literario. O sea, la gente que consigue carreras con una cierta longevidad y que consiguen sacar muchos libros, no tiene tantísimo que ver con que escriban bien. Hay como 35 factores. O sea, escribir bien es una cosa, evidentemente más o menos de base, igual que tener ideas de canciones y tener una cierta proficiencia musical. Pero luego hay las otras cosas que son supervivencia, instinto, esa manera de conservar una cierta pureza mientras sabes cuándo efectuar la minimísima concesión que te permita meterte por un rescoldo, por una especie de rendijilla del sistema y que te permita mantenerte para conseguir escribir otro libro, etcétera, etcétera. Yo creo que eso también pasa con los grupos. Yo creo que hay una forma. Y bueno, no lo creo, lo sé porque lo he visto durante muchos años. Hay gente que cuando le dan la opción de, yo qué sé, bueno, y en el indie rock, y en el punk rock, y en el hardcore, toda la vida ha pasado. En los 90 vimos lo que pasaba. Algunos grupos estaban preparados para tener una cierta mirada y sabían cómo... O sea, en el momento dijimos, se han vendido, pero en realidad algunos de ellos están más preparados para entender lo que les destruiría y los que no, y otros no. A otros les destruyó por completo y acabó totalmente con sus carreras, ¿no? Con lo cual, creo que también meterse en este pacto que decimos no implicaría la destrucción absoluta, y creo que hay maneras de hacerlo y hay gente que lo sabe hacer mejor. A lo mejor dejas algo por el camino, ¿no? pero conservas unos fundamentos, unos ciertos cimientos que te permitan seguir con una carrera sin estar toda la vida, o sea, autoeditándote singles, por ejemplo, ¿sabes? Que me parece maravilloso, pero a lo mejor quieres algo más. Sí, además yo creo que estamos generalizando y claro, cada cosa es un mundo, ¿no? Tú que conoces un poquito la escena aquí local, ¿qué opinas de este tema? Bueno, a nivel de lo alternativo, que es un poco la definición que estamos buscando, que cada uno tendrá la suya y además es algo como muy ambiguo, demasiado amplio quizás, para mí es algo súper permeable. Es decir, en lo alternativo yo lo veo mucho como es el sitio donde nacen las tendencias y donde trabaja la experimentación, lo underground y todo esto, y que realmente las cosas... Por ejemplo, el rock creo que empezó en lo alternativo, se convirtió en mainstream, ahora vuelve a ser alternativo, como que las cosas van fluctuando. Después a lo mejor el reggaetón o el rap también son cosas que comienzan totalmente en lo alternativo, ahora lo tenemos el reggaetón en todos lados, el trap en todos lados, y como que es algo que va fluctuando muchísimo. Y en las escenas locales pasa exactamente lo mismo. La escena local de Coruña durante unos años puede ser tendiendo a el punk, el hardcore o cosas así, y de repente da un giro, se va poperizando o se va yendo a la electrónica, y creo que es algo muy interesante. Lo alternativo siempre está fuera de esos, bueno, de las radios comerciales, de las radiofórmulas y de todas estas cosas que, vamos a decir que es lo fácil, lo sencillo, lo que te dan ya masticado, y en lo alternativo está lo que es digerible, accesible, pero que a lo mejor ya cuesta un poquito más, que tienes que ir buscándolo, y ahí es donde está. De hecho, la siguiente charla que va sobre salas, lo alternativo está en las salas, no está en la cabeza de cartel de un festival, por mucho que a nivel género a lo mejor hubiera sido alternativo o lo podríamos considerar como, pues a lo mejor incluso experimental o arriesgado o algo, pero está en el cabeza de cartel de un festival, y lo alternativo pisa más escenario pequeño y sala pequeña, que es donde pasan las cosas para mí siempre. Y que tú te llevas fajando mucho tiempo neste mar turbulento, fora dos grandes festivais tipo Morriña, tipo todos os que temos na cabeza.
así que te das unha idea máis ben do que pasa, non? Nesa escena. Cuéntame. Sí, independentemente das modas que acontecen en cada momento históricas, digamos, pois, o que vendín os compañeiros, non? Cando o heavy, logo o punk, o hardcore, non? Todas estas bandas que pegaron a explosión de grunge e todo isto, non? Logo, bueno, son modas, van pasando, a xente di, bueno, música alternativa, claro, a música alternativa, claro, moitas definicións, non? Cada un ten a súa. Pero eu penso que todo o que está fora do circuito comercial que intenta buscarse un pouco sacarse as castañas do lume, non? De como pois, o que aspire a intentar sobrevivir da música ou facer unha carreira pois, bueno, fora do circuito comercial, non? Porque moitas veces, inda que a xente intente acadar o éxito, chegar aos grandes festivais, o sea, é unha sorte casi imposible. É unha de todos os meus colegas que teño así cercanos, a única persoa admirable que temos aquí todos é Ángela. Así, non? Mira que ben que este na mesa, Mira que ben que este na mesa. É verdad, conhecemos desde... Claro, se di, claro. Compartindo o local, alegome moito de que chegue a chego o que se queda por vir. Logo, teríamos que falar moito aparte das modas, a precariedade, non? Porque é o que leva... entendedes galego? Sí, perfectamente. Sí. Falar da precariedade, non? Porque o tema do alternativo está moi ben, pero claro, a xente ten que comer, o que falábamos de que a xente non vendido, porque de repente chega e, bueno, sí, depende, claro, teño moitos colegas, moitas bandas coñecidas que fan xiras mundiais, traballan unha obra de carpinteiro, non? E di, hostia, ti traballas de carpinteiro, en plan, pero si andas facendo giras por aí e tal. Non, eu sou carpinteiro, ese compañeiro, sabes? O famoso traballo de verdade. Claro, traballo de verdade, son electricista... My day job, ¿no? My day job. Sí, é unha pasada. Con grandes nomes, además, que é o que Sí, chama atención, sí. que moita xente non sabe iso, claro. Sí, logo, bueno, o que falamos, no, alternativo, vale, intentar supervivencia, porque hai que comer, un vicio que temos todos, hai que levarse algo a boca todos os días. E logo o tema de salir da esperial, digamos, comercial, ¿no? Con todo o que implica, o tema do consumismo, o tema de salir do circuito de que para gravar un disco teñas que ir a pedirle un crédito de 50.000 euros a un banco, porque non hai outra maneira de pagar, non? A edición, falo con moitos colegas e joder, necesito facer un crowdfunding de, eu que sei, 30.000 euros para sacar un disco. Digo, a onde vas? Hazte autónomo e dedícate a outra cosa. O sea, es inviable, non? Logo, bueno, vou pero empezamos, digo, máis que nada polo tema de que, claro, o alternativo, claro, quen pon o marco? Se entras nese circuito de... non é venderse, é que no momento que entras nun circuito que pones un marco de, bueno, sí, te vas a cantar, pero non podes cantar desto, ou se queres faz os temas máis comerciais ou isto, non? É como o tema de que se fala no periódico, non? Do que queda o director do periódico, porque é o que vende, que aporta os cargos. Entonces, claro. Algo que metas eso porque por ahí quiero ir ahora. Como Noel hablaba de festivales y también has mencionado la figura del festival, yo en todo lo que estamos empezando a hablar aquí también hay cosas que creo que son legítimas y luego cosas que creo que son claramente perniciosas, ¿no? Hay festivales de puta madre, pero voy a hacer una pequeña digresión, pero bien a cuento. Yo he tenido 5 meses Instagram, ¿vale? 5 meses de mi vida y me volví subnormal. O sea, me volví subnormal profundo, pero vanidad, fotitos absurdas en estado de semidesnudez. Era yo, la subnormalidad estaba yacente en mí, en cierto modo, ¿vale? Había un poco de subnormalidad en mí, pero es difícil culparme, a mí y al resto de subnormales,
cuando un medio está hecho para sacar lo peor absoluto de ti. O sea, está diseñado por las mejores mentes de nuestra generación para sacar la más absoluta y más abyecta imbecilidad de uno. Entonces, esto viene a cuento para decir que si algo es pernicioso para la música independiente o para un tipo de espíritu de música independiente es, tú mencionabas los circuitos, es la desaparición absoluta del circuito. Y la desaparición del circuito, un circuito que podría ser ultra radical y super straight edge, o yo qué sé, razonablemente punk rock, o aunque fuera de música pop, pero que era más o menos autogestionado y que funcionaba con salas, y la gente, pues yo qué sé, grupos catalanes de los 90, pues iban y giraban por toda Europa. Los primeros grupos de hardcore, Southern Kids, vivían de eso, casi no, pero da igual, tenían un pedazo de circuito. ¿Quién ha destruido los circuitos? Los macrofestivales, los macrofestivales. Hay muchos festivales honorables, estoy a favor de ellos y voy a ellos, pero los macrofestivales han destruido los circuitos. Eso es algo que es así y están diseñados para destruir un circuito de salas. O sea, uno de sus objetivos es que no exista un circuito de salas y, como tienen el capital para permitirse, desde luego, pagar más a los grupos, esto es lo que decíamos de la culpa, ¿no? De la culpa de venderse, ¿no? No puedes culpar a un grupo porque de golpe le ofrezcan a un grupo de chavales currantes, porque de golpe les ofrecen 15.000... Bueno, a los nacionales no les ofrecen una mierda, les dan una pulserita, que ya lo sabemos qué pasa. Pero a la mínima que te ofrecen eso, pues vas ahí y es lo que haces, y entonces desdeñas la posibilidad de girar, porque alguien realmente te está tentando de la forma más vil posible, ¿no? Y esto sí que creo que es. Directamente no hay una buena cosa de esto, aparte que los grupos de golpe ganan mucho dinero, pero no de una forma fructífera, ¿sabes? Ganan dinero de una forma como flash, como los artistas pop de los 50, ¿no? Que le regalaban un coche y yo qué sé, y droga. Y la posibilidad de drogarse, y entonces se flipaban, no había ni contrato ni nada, les engañaban, algo así. Y eso, creo que eso es directamente. Ahora pagan en pizzas, Madre mía, en tickets de... Esto es historia real, ¿eh? Esto es historia real. O sea, entresijos, aquí tenemos a un experto en los entresijos del maligno, que es Nando Cruz, que no sé dónde está, pero que es historia real. O sea, claro, que a muchísima gente, a muchos grupos se les paga en tickets para el propio festival, que es, tronco, que no soy ni de Barcelona. ¿Qué hago? ¿Sabes? Podría ser de Nueva Zelanda, que vengo aquí para el festival en lugar de cobrar. Yo quería meter también un pouco la idea de los medios, de se han cambiado mucho o espazo que deixan agora para falar, para que a xente vexa o que está a pasar na escena. Creo que hai a mí a sensación é que hai un retroceso de posta parte, das en outras artes tamén, no cinema. É como que os medios agora se converten só prácticamente en meros informadores, ¿no? Pero estas revistas específicas de opinión e demais, non sei, Kiko, ti, por exemplo, has escrito mucho sobre música y demás, y yo creo que parece que cada vez hay menos espacio en los medios convencionales para darte a conocer. No sé, Ansela, en ese sentido, ¿cómo lo ves? ¿Has notado esa especie de que cada vez es más pequeñito o espacio para hablar de grupos como Teu o como... Sí. A ver, eu penso que lamentablemente a día de hoxe o principal son as redes. É así, as redes de alguma maneira están sustituindo aos medios. Si que é certo, o que dicían... Un pouco a asunto agora, ¿no? Espera, que acaba de llegar mi hija. No mires. No digas obscenidades ahora, a partir de ahora. Por favor, compórtate. Sigue. Es que non sabía que venía. Don't say the F word. Bueno, o caso é que agora, por exemplo, se non estás en Instagram non existes. É super triste, non? Porque unha banda que ten que facer é tocar, non ten que ser experta en redes, nin xerar contido de maneira constante, que é unha parte como parte consume moitísimo tempo, iso, moitísimo, e non todo o mundo vale, non todo o mundo quere facelo, non? Un traballo extra, que face outra xente, non? Sí, total. Joder, os medios, sí que teño a sensación, por exemplo, cantas bandas descubrimos a través de fanzines, non? De medios guais que tamén existen, non? Entrevistas guais, revistas, sí, claro, están aí, non? Pero bueno, sí que cada vez teñen un lugar máis pequeno con respecto ás malditas redes que, é que é super triste. Eu acordeime agora co que dicía antes Kiko, non? Por exemplo, cando vas tocar a un festival, os promotores miran cantos seguidores tes en Instagram. Pero que é un dato super importante para eles, sí, tamén, non? Para pechar un caché. E como, no, pero esta peña, tío, tiene 50.000 seguidores, guau. Non, este rollo que é como super triste, é
penso que sí, que os medios están quedando relegados a un segundo plano por este tema, entre outras cousas. E, bueno, despois, perdón, xa, última cousa. Nos facemos moitísimas entrevistas, pero bueno, últimamente estou pedindo que sexan por escrito, porque Ben, claro. é que, jo, en serio. Con pluma e papel, se pode Sí, Mucho tiempo eso. Peor. ti sabes as veces que sacan frases de contexto para poñer titular, bueno, en fin, bueno, cousas chungas, cousas feas por medios que penso que teñen directamente mala fe, non? Porque existir existen tamén, e que len o clickbait, xa está. Entón, bueno, teño aí un filtro bastante heavy con este tipo de cousas. E xa. É que justamente o que estás a falar é que os artistas, sobre todo os máis grandes, están converténdose en propios medios de comunicación. Exacto. É dicir, eles van a sacar novo disco, borran todo o contido que había antes, polo tanto, non existe a documentación máis alá que podes encontrar en algún periódico, en algunha revista, en algunha cousiña. Desaparece esa documentación que habían creado eles, ademais, que é o curioso, e justamente, o sea, de repente toman totalmente o control das entrevistas, porque sapan eles o que queren decir, o din, e non o deixan nas mans de xente especializado que pode comunicar mellor, porque eles teñen moi claro, porque teñen un traballo de comunicación detrás, que son, obviamente, periodistas normalmente, que deixaron de ser periodistas, están aí impulsando que sea un medio de comunicación esos artistas, se cambia completamente a perspectiva, creo eu. O sea, una vida entera dejándome las retinas leyendo artículos sobre música pop y revistas inglesas, pero también las nacionales, y esto hay que explicarlo con una cierta precisión porque si no parece que esté defecando sobre el periodismo, y no es así. Algunos de mis escritores favoritos eran periodistas musicales, pero no me extraña que haya nacido una cierta desconfianza, como decía Angela, de los grupos hacia el periodismo old school. Ahí pasó algo y precisamente por eso hubo un relevo generacional, eso segurísimo. Hubo una nueva generación que habían crecido con redes y otras cosas que ya no les interesaba leer prensa, o ya no iban a la prensa para descubrir grupos nuevos o lo que fuera, pero también, evidentemente, la culpa de todo lo que pasa en el mundo es del capitalismo, eso ya no hace falta ni decirlo, de perogrullo, pero por lo que sea, revistas y prensa, esto no, a lo mejor no es el lugar para decirlo, pero el ocaso de la prensa convencional, hay una parte que la culpa la tiene la propia prensa, ¿no? Por venderse al clickbait, a la noticia de mierda, al shock instantáneo, ¿no? En lugar de hacer periodismo pues, con un poco más de calado. Y creo que en música, en rock and roll, en música pop y en música independiente ha pasado eso. O sea, la gente ha dejado de fiarse, y ha dejado de fiarse porque había una cierta... había pasado algo, se habían anquilosado los periodistas antiguos y tal, luego pasó una serie de cosas que hicieron inevitable el cambio de que ahora los fans, desde luego, no van a ir. El otro día hablaba con un colega que tiene un sello que se llama La Castaña, en Barcelona, y me decía que él, con los grupos que lleva, es un sello independiente, ha hecho algún deal con Universal, en el caso de La Paloma, por ejemplo, pero es un sello genuinamente independiente, y me decía que para ellos un 10 en el mundo sonoro implica 0. O sea, no se ve una respuesta en nada. No sirve para nada. O sea, disco del mes en tal, no ven que pase nada, mientras que, pues yo qué sé, hay otros endorsements que ellos entienden cuáles son los que funcionan, pues que Bandcamp te coja como tal y tal, que ves que sí que funciona. Por desgracia, en algunas redes, que sí que hay algunas que creo que tienen una razón de ser, pues algunas de ellas sí que están hechas para que respondan a ciertos fans, etcétera, etcétera, pero que la prensa antigua y convencional ha dejado de ser un vehículo para... No digo que sea guay ni que sea horrible, digo que es así, que nadie va... Por eso no existe el rock deluxe, vaya, nadie va a buscar en prensa cuál es la novedad. Esa no es tu fuente, y menos si tienes 20 tacos. Ya no es una fuente para nosotros, pero si tienes 20 años, desde luego que no vas a una revista convencional, es algo del Plioceno. De feito, hoxendía moitas desas revistas que estamos mencionando son sitios de promoción. A portada é mercada, é totalmente mercada, o sea, ponse diñeiro, ponse cartos, as entrevistas que saen, algunhas teñen que ver, non todas, seino de primeira man, pero non todas,
Algunhas, esa vai porque meteu promo na publicidade da revista, ou o festival que está interesado en levantar esa artista meteu promo, e despois hai un abanico máis ambiguo de cousas que entran ou non entran na revista, pero é un folleto publicitario no que os selos poñen cartos e despois é cousas que interesan e lóxicamente intentan metelas, pero priorizan a portada e mercada, totalmente mercada. Si un artículo es a todas luces una hoja de prensa, es normal que la gente no se lo crea. Es una puta hoja de prensa. Ahí no hay opinión, no hay nada. O sea, te lo ha enviado la discográfica y tú lo estás imprimiendo. Por tanto, las hojas de prensa tienen su razón de ser, ¿no? Para promocionar los grupos. Pero eso no es un artículo, es una hoja de prensa. Y es una hoja de promoción. Con lo cual, la gente ya no se lo toma como una opinión independiente, sino como algo que viene, como decía Noel, directamente de la discográfica. O por eso, por intereses de festivales o lo que sea. Y yo creo que por desgracia lo que estáis diciendo es la respuesta a lo que decía al principio. También, es verdad, y es la respuesta a lo que decía al principio Ansela, que está todo en redes. Porque la gente ya no se fía, tira por la súa conta, busca nas súas capacidades, por la súa conta, ver realmente que lle pode interesar lo que hai aí fora, ¿no? É así. Acabou. Vale, que toca ya. Sí. Kiko, unha pregunta moi concreta. Ti has escrito sobre la juventud, tus personajes vivían la música como una forma de vida de escape. Si fueras joven ahora, ¿tú crees que encontrarías los mismos espacios de rebeldía, por así decirlo? 100%. Eso es lo que quiero que... La derrota más absoluta del mundo. Cada vez muere un niño, cada vez que alguien dice la cosa ya no era como antes, en los 70, no sé qué, vete a la mierda, hombre. O sea, yo soy de la generación de subcultura, no de contracultura, no es lo mismo. Y cuando llegamos, o sea, yo tenía 15. Cuando llegué, toda la peña de la contracultura en Barcelona me dijo, no, no se ha acabado. Ya habéis llegado tarde. Ya no hay. La fiesta ya fue. ¿Cómo? Pero se acabó de llegar. O sea, tengo las drogas y los discos. ¿Cómo puede haberse acabado la fiesta? O sea, pero no, ya la hicimos en Ibiza. Eso no puede ser. O sea, cada generación trae sus grupos, sus excitaciones, sus mierdas, sus nuevos campos que alguna gente no sabe ver porque ha perdido interés en las nuevas manifestaciones de lo que sea, de la música pop, del punk rock o lo que sea, y otra gente sí que está atenta y se conecta a lo que hace la gente más joven. Por tanto, subcultura siguen habiendo, grupos. También tengo que decir, aparte del rollo estrictamente joven, yo que llevo ya como, casi es triste decirlo, pero 4 décadas viviendo en el rollo subcultural y en música pop, han habido décadas infectas y ahora creo que hay una década como floreciente de grupos nuevos. Aquí hay un miembro de un grupo presente, pero hay muchísimos grupos, muchos más y mucho más guays de los que habían, tampoco quiero faltar a la década en concreto, pero el que había en los primeros 2000, por ejemplo, en los que yo percibí una cierta sequía de imaginación o de lo que fuera. Y ahora veo muchísimos grupos de muchos tipos y con un potencial alucinante, súper jóvenes además. La gente es muy joven otra vez, por tanto, solo puede ser motivo de esperanza, vaya, creo. Esto es importante hablar de esto porque si no, estas mesas a veces acaban convirtiéndose en una especie de catálogo de penas y quejas, y yo creo que es necesario decir que no, que cada momento es distinto, pero siempre va a haber espacio, ¿no? Y vosotros estáis aquí por eso, yo creo, ¿no? Sí, eu penso, a ver, o alternativo, non? Sempre estivo asociado máis ao que era o verdadeiro, non? A esencia do... A xente dicía, bueno, gustache, non sei, Maná? No, a mí gustame, pues, Fugazi, tal. Entonces, hostia, ¿quiénes son Fugazi, tal? Entonces, claro, entonces era como, hostia, pero este tío coñece bandas que uno coñece, tal. Y empezabas a brucular aí e decías, hostia, pues hai un montón de bandas, non? Aí abaixo que ninguén as coñece, ou moi poca xente. En día, pues, grandes bandas, xa estamos a falar de Barrelillo. Eu recordo, bueno, era un cativo, non sabía nin tocar a guitarra, facíamos unha versión de Sweet Children, que era Welcome to Paradise. O sea, que nos iba a decir que ahora serían estalles. O sea, a xente pensaba que a canción era nosa. O sea, non somos tan bons, de verdad. Eu penso que todo ben tamén
do que quere a sociedade ou os marcos que poñen os círculos de poder no seu momento, non? Eu penso que alternativo poido ser nos inicios de Rage Against the Machine, cando estaban aí no garaje da súa casa aí facendo música, e hoxe en día eu penso que é moi difícil que unha banda como Rage Against the Machine crean, poñan aí encima da mesa ese sentimento revolucionario de queixarse de todo, de isto é unha merda, temos que acabar con isto, tal. É moi difícil, o sea, que unha banda como Biznaga manda un mensaxe tan claro, tan potente, cabrones, non damos pagado o alquiler, non temos nin para comer, joder, estamos aquí, non temos futuro, é bastante potente. Eu penso que esa é unha definición de alternativo, non ir ao chollo comercial de venga, vente ao festival este que vou che dar eso, unhas pizzas e podes aí, sales no cartel aí, ao lado de un Maiden, macho, sabes? Pero creo que si Biznaga fueran a un festival, lo harían bien. O sea, hay una forma con deliberación, si entiendes lo que estás haciendo, cuál es el peligro, y entras y sales, se entendería. Podría entenderlo, claro. Eu sempre digo, o sea, eu manifesto, ¿no? de la resistencia a la revolución. O sea, o que hai que facer é estar aí, ser incondicional, ser crítico, pero estar aí. Se non estás, non existes. É un pouco que falamos de se non estás, a xente non sabe de ti, non existes. Se non hai unhas rapazas berrando dicindo que isto é unha merda e tal, pois temos o Hincho polo outro lado. O sea, que tiene que haber alguien de nosotros así en general. ¿no? Claro. Tiene que haber alguien. O sea, los singles de 100 de Stride Edge están muy guay, es una comunidad perfecta, pero tiene que haber alguien de los nuestros arriba con el micro, si no, esto no tiene ningún sentido, vaya. Y tiene que hacerlo conservando una cierta pureza o como sea, o si no, inmolándose, da igual. A lo mejor se inmola y muere, pero alguien tiene que haber diciéndolo. Bueno, hoy en día esto de según cómo te pronuncies en determinados aspectos políticos contra cercos sabes, bueno, hoy en día hay como unas cosas que no se puede decir moitas cousas, non se poden decir, bueno, tampoco las vamos a decir aquí, porque todos sabemos de que estamos a hablar. Bueno, pero es un sitio para hablar. Sí. ¿Por qué no? Es un sitio por ejemplo, yo creo que fue súper relevante todo lo que se originó con todo el tema de KKR, ¿no? De Palestina y demás, los vínculos con este tipo de fondos de inversión, fue muy heavy, muy relevante, ¿no? Porque ahí se vio también mucho cómo muchas bandas se ven obligadas a callarse, ¿no? Porque si no, pues no las van a llamar de tal festival o de tal otro. Nosotras nos pronunciamos y yo recibí una llamada, ¿vale? Publiqué una cosita en redes y al momento recibí una llamada. No quité nada, obviamente, pero eso, ¿no? bueno, son cosas que pasan, es decir, o sea, es así, o sea, este tipo de cosas siguen pasando y además hoy en día mucho más rápido, precisamente por este tema de las redes que estábamos comentando, ¿no? Para mí, mira, una banda que está haciendo muy bien todo esto de lo que hablamos es Nick Up, que se están quedando a gusto y, tío, pues no pasa absolutamente nada, no te llamarán de todos esos sitios, pero te van a llamar en todos estos otros. Buscaron ahí en Coachella y sí, ya está, claro. Sí, y perfecto, ¿no? Y qué importante, pues eso, que bandas como Biznaga estén creciendo, estén hablando de eso y vayan a la revuelta y hablen del tema de la vivienda en la revuelta y vayan a los festivales y su speech sea ese, bravo, bravísimo. Claro. Sin duda, o sea, tiene que haber bandas haciendo este tipo de cosas y con este tipo de discursos. Luego, también, de alguna manera respeto, aquí ya me estoy metiendo en un jardincillo, pero bueno, vamos allá. Pues eso, retomando un poco todo este tema de KKR que decía, yo tengo muchas bandas amigas que muchas se retiraron de los carteles de este tipo de festivales, pero otras decidieron mantenerse porque es como, bueno, pues yo tengo hijos, tengo que comer, tengo lo que sea, tal, es como, ok, cada uno con su movida, ¿no? Es decir, aquí hay mucha letra pequeña y al final también a veces me molesta un poco que toda esta responsabilidad recaiga sobre los artistas, Total, ¿no? Sí, totalmente. Porque esto también tiene tela, también daría para otro debate, ¿no? Sí, pues bueno. Creo que son los festivales los que tendrían que dar un paso atrás. Eso es. De feito, creo que hai que tirar dese positivismo, creo que polo que facedes cancións, escribimos libros, escribimos cousas, tiramos dun mensaxe diferente justamente para que a xente que teña outro mensaxe, que teña outras
perspectivas que son moi necesarias agora mesmo polo que estamos a falar do alternativo, porque o alternativo é indispensable nese contexto. Hablando, ahora que estamos un pouco así combativos, en la escena musical gallega, yo creo, en tu libro Musicalidade, decías que sí que notabas... Galicia, musicalidade, pero musicalidade ben. En Galicia Musicalidade, Non pasa nada. Dicías que había unha especie de, bueno, de sensación de hermandade, de comunidade, ¿no? Entre as bandas galegas, eso tamén poderás dicir tamén moito sobre eso ti, Ansela. Eu creo que, non sei, é importante tamén este tipo de facer unha especie de tecido de cando pasan este tipo de cosas que estades a falar, pues que haya un apoio entre os propios artistas, non? Como esta cousa aquí? Sí, creo que afortunadamente en Galicia é unha comunidade bastante combativa, bastante que se alexou bastante do mainstream puro e duro, o sea, mismamente no indie, que por así decir, o mainstream do alternativo, vamos chamar, creo que ninguén está facendo de Viva Suecia, Arde Bogotá, Vetusta Morla, todos están tirando por outros lados un pouco diferentes, un pouco alternativos, a pesar de estar apoperados algúns e demais. E despois a escena creo que en Serán, que seguro que Ansela sabe máis, hai creo que bastante bo ambiente, apóianse entre sí, hai moitas colaboracións de moitos artistas. Creo que, por exemplo, un exemplo moi claro que é como a punta de lanza que se pode coñecer fora de Galicia, que Tansugueiras aparezca nun disco de Bala, é chamativo, sabes? Porque non pertencen á escena, non pertencen a ese halo tan alternativo agora, pero elas estiveron tamén ali neses escenarios pequenos, ás 3 da tarde, por todos lados, facendo miles de concertos, e deronse conta cando medraron que había xente que estaba a medrar con elas nesa ola que estaba medrando tanto, e apoyaron a moitísimas bandas. O sea, Tansugueiras ten moitísimas colaboracións, é puramente o mainstream, vamos dicir, da música galega ahora mismo. E todas as bandas moitas veces ves que de repente non sei quen saca disco e poñen o disco nos stories, aínda que sesa. É como, creo que, bueno, hai certa irmandade. Creo que tamén pasa en Cataluña. En Cataluña creo que tamén pasa, e creo que a lingua, a cultura e todo isto tamén ten moito que ver nesa idiosincrasia. Sí, total. A ver, eu penso que en Galicia sí que é moi notable esta unión. De feito, bueno, lembro con moitísimo agarimo toda esta época de Liceo Mutante, Nave e tal. En calquera cidade galega tiñamos como a nosa pandilla, non? De xente da música, era moi bonito. Segue sendo, pero, bueno, agora pues, moitos destes centros xa non existe, pero, bueno... Eso será o argumento da segunda das mesas. Vale, non vos Mercedes. Pero eu penso, falando xa non tanto de... Si queréis saber máis. Xa non tanto de espacios, senón de bandas, eu penso que as bandas non esquecen os orixes, non? Porque ao final todas as bandas empezamos da mesma maneira, porque queremos pasalo ben cos colegas e coas colegas tocando, punto. E xa está, non? Despois, pois algunhas, eu considerome, bueno, super afortunada, non? Por suposto. Nós, pois, empezamos, insisto, como calquera banda, e fomos a tocar a Sevilla por 300 pavos, xa sabemos o que iso, non? É basicamente perder pasta. En Sevilla había un promotor australiano, estivo nos nosos bolos e dixo, como? Os llevo a Australia? E dixe, a este non le toca nadie, non? Pois 2 semanas despois xa tiñamos un mail coa xira, coa ruta. Entón eu dixen, que vou a Australia, pois vou montar uns concertos en Xapón. Entón, así, non? Aguántame el cubata. Claro, tal cual, non? Despois, tocando en Australia, estivemos con Bran Bjork, que dixo, queredes vir tocar a California? Como, claro, chico. Sigue. E, bueno, estas cousas, claro... Estas de California, entón... Despois, Bogotá, bueno, cousas. Estas cousas pasan, non? Bueno, estar no sitio adecuado, no momento adecuado, pero evidentemente tamén moitísimo traballo detrás, non? Moitísimo. Pero, bueno, ao que vou, é que as bandas non esquecen os orixes. Efectivamente, de feito, a colabo con Tansugueiras foi unha cousa como super natural. Eu chameinas en plan, tías, queredes colaborar nesta canción? Claro, por suposto, tal. De feito, elas fixeron unha estrofa que non existía, non? Inventaron aí unha intro que eu cando escoitei foi como, wow, a canción mola moitísimo máis agora, non?
Bueno, sí, son bonitas estas unións, a verdade, que logo, pois, bueno, sí que hai bandas que teñen, que temos a sorte, pois, de poder seguir medrando, viaxando e tal, pero que esas cousas non se esquecen, e sempre van a estar aí. Vamos, que non se caracteriza a escena por estes beefs que había en outras épocas, en outros sitios, yo que sé. Ai, Non hai pero un non tanto. oasis El beef está flor guay. aquí. Un poco de beef está bien. Es como Cousas sano, ¿no? ¿no? O sea, vamos, El salseo, eso es el salseo, pero eso es no es una cosa de Dios, Sí, ya. a favor. rollo, 100% a favor. Un poco de beef. Ahí, aparte mola. Ahí, Sí, porque no, y aparte hay como superar al otro, ¿no? Eso está guay. O sea, la competición de hacer un disco mejor, eso siempre ha sido así, en música pop y en punk rock y en todo. Yo creo que lo principal, ¿no? Cuando hablamos de alternativo, es un poco las redes de apoyo, ¿no? También es el sustento de todo esto. De coger y tener lo típico de intercambio de bolos, pues me voy a sacar un vinilo, pues venga, yo pongo 200 pavos y mándame unas copias y todo eso. Yo creo que es el apoyo mutuo, ¿no? De todo esto. Y sin esto, yo creo que el underground y todas las bandas subterráneas es imposible. Si cuando los chavales se juntan por primera vez ahí en un garaje o un local de ensayo y dicen, bueno, venga, vamos a hacer una banda y a ver si suena a Flato y nos ficha la Warner o algo así, yo creo que vas de palo. En el garaje, ¿no? O sea, Hay el garaje a llamar. sí, yo qué sé. O vas y te pides el coffee beat de los 30.000 pavos para usarlos de posavasos ahí, porque te van a quedar de posavasos ahí, ¿sabes? Entonces yo creo que si no hay redes de apoyo, o sea, no hay escena alternativa. O sea, si no hay gente que venga a los conciertos, si no hay peña que ponga 200 pavos para sacar un vinilo, si no hay peña que te monte un bolo, que tengas que hacer 600 kilómetros para ganar 100 euros en casa de Cristo y que te cocine y que te ponga un suero para dormir. Y esas cosas no existen, no existen. O sea, ya, es que sería infumable, o sea, no habría manera de que cualquier banda a la que hoy en día admiramos estuviera ahí, porque o es un producto, una banda de chicos de estas o una banda comercial, esta es un producto de la hostia, o si viene de la calle, del underground y de todo este rollo, o sea, sin una red de apoyo es imposible, ¿no? O sea, Bueno, y luego perdón, lo que decía Ángela antes, que me ha hecho pensar que también, que lo has explicado como si hubiera un elemento de azar, que lo hay, ¿no? Porque os encontrasteis a alguien que os dijo, pero para que alguien os encontrara ya habéis estado tocando y habíais cada día perfeccionado cómo tocabais. Y luego hay la parte, como dice el viejo adagio, this band could be your life, ¿no? Pues hay gente que se lo toma con una cierta diletancia, en plan, pues esto es que me mola, lo cual me parece legítimo, ¿no? Pues nos juntamos para tocar y tal, pero tampoco quiero, y gente que lo pone como, esto es el destino de una vida, ¿no? Entonces, si a ti te hacen la llamada esa, vente a Australia, mucha gente hubiera dicho, a Australia a lo mejor no me viene bien, o sea, tengo cosas que hacer, y hay grupos que dicen, yo lo hago todo, claro, lo hago todo, voy a todo, giro por todas partes, o sea, la banda es tu vida, y este tipo de dedicación también separa a los niños de los adultos, ¿no? Hay bandas que también, por una cierta timidez, o porque para ellos era diletancia es un poco duro, pero para ellos es una cosa como de disfrute y tal, me parece muy bien, y luego hay bandas que esto es demasiado importante para dejarlo correr por asuntos de confort hogareño, ¿no? Pues si me tengo que girar el globo, pues me lo giro y ya está. Bueno, ya no queda mucho tiempo, pero un par de preguntas más aún quería haceros antes de pasar un poco la patata caliente al público, que seguramente tenga alguna pregunta que hacer. Unha cousiña, na escena musical, que estamos ahora en plan de todo colegueo e tal, sí, pero é igual que en outras disciplinas que un pouco endogámica, que tamén iso implica que sexa un pouco excluinte, por así decirlo, en plan de vale, ti me queres ver, pero aquí non entras, sabes? Sabedes o que quero dicir, en plan de vale, o alternativo ou a nosa escena está un pouco máis ou menos clara, non pode de repente aparecer aquí este grupo, te acabas de saltar un pouco polos aires esa cousa porque acabas de fazer as subeiras, pero bueno, non sei se hai alguna especie de ti sí, ti non nestas cousas, como vai? bueno, yo... ¿Quieres el beef? En otros sitios sí, ¿eh? ¿Quieres el beef? ¿Quieres un poco indagar en el beef? Habrá de todo, claro. Pero yo creo que volviendo a lo de antes, que como se basan en redes de apoyo, pues tiene que haber cierto chance, ¿no? Que te
te llama una banda y dice, oye, mira, estoy de gira, vengo de Alemania y necesito 2 fechas por ahí, por el norte de la península, tal. Y ya los ves, vale, pues, ¿y qué pides? Nada, no pido nada, tío, pido que me eches una mano, ¿no? Entonces ya eso dices, hostia, vale, pues bueno, que tú he hecho una mano. No te conozco, te voy a dar el chance, ¿no? Te vienes, montamos un bolo, los metes en casa a dormir. Hay quien te mangaba hasta los porros, o sea, ya. Me ha robado los porros, el cabrón, Hacíamos, ya verás. Quiero decir, no, pero joder, en plan, rollo, vale, te doy el chance, te vienes, te monto un bolo, te cocino, te pongo un sitio donde dormir, te monto el equipo, todo, ¿no? Y tocas. Y ahí creas una amistad, ¿no? Ahí algo germina. Entonces luego, a ver cómo florece, ¿sabes? Porque si a los 6 meses coge ese tío y te dice, esa banda, ¿no? Oye, tío, que nos vamos al País Vasco y hemos apañado 400 pavos. Pues vente con nosotros al País Vasco, que deben de pensar que es como ir de aquí a Carvalho, ¿sabes? Y le dicen, ven, te damos la mitad y te vienes con nosotros y tal. Y dices, hostia, entonces ahí se empiezan a generar cosas bonitas, ¿no? Amistades, tal. Yo no creo que sea tanto un rollo excluyente de tú sí, tú no. Es un poco que ya, cuando llevas al culo pelado, a lo mejor, como que ya la confianza ya dices, uff, ¿sabes? Y que te piden facturas y cosas así. No, vienes, pero me tienes que hacer una factura. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Sabes? En plan, o sea, pasan cosas muy random también en el rollo. Pero es que ahí ya es un poco, yo creo, ser consciente del lugar en el que está cada banda. Es decir, yo sé que si te pido a ti que me eches un cable porque vengo de Alemania y voy a tocar a tu garito por un bocata y las birras, no te puedo pedir una factura, tío. Es decir, yo creo que también es un ejercicio interno que tienen que hacer las bandas de ¿cuánta gente metemos en esta ciudad? ¿En qué punto estamos? Quiero decir, ¿tenemos que pedir facturas o estamos trabajando con peña super do it yourself y no procede, ¿no? O sea, yo creo que a veces no es tanto como un tú aquí no entras, sino este no es tu rollo, este no es tu espacio. O sea, tú estás en otra peli. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada porque hay distintos circuitos. Si tú tienes que pedir facturas, tu circuito no es este, es otro, ¿no? O sea, es un poco ser consciente del punto en el que estás. ¿Vosotros? Bueno, respecto a la endogamia sí que es algo que se nota a veces, volviendo a Tansugueiras o de Rapans o Fillas de Casandra, sí que se nota una endogamia en cuanto a contratación. Volvemos a festivales, por ejemplo. Hay una endogamia de contratación que quita espacio a muchos otros y que para el festival ya es, bueno, ya estoy haciendo el cupo de galego, vamos fora, esa está. Pero a ver, sí que creo que esa endogamia de éxito, neste caso, sí que é moi boa para despois crear máis rede, porque deses grupos e deses éxitos creo que está medrando outra escena nova que ve que hai oportunidades dentro de outros estilos que non eran os relacionados co galego antiguamente, porque era máis rock, punk, combativo e demais, e creo que están medrando moitísimas escenas gracias ao éxito de varios, pero sí que é un pouco endogámico en moitos aspectos. E se vamos a outros circuitos, que é o que dicía Ansela, é o mesmo. O sea, se vamos ao circuito de salas, hai unha endogamia dentro das salas, dentro dos artistas que van, dentro dos promotores que consiguen esas salas ou que a teñen reservada en moitísimas datas e máis custoso pois conseguir esas datas, eso notase moito na escena, creo. En calquer extracto da escena, así que hai unha endogamia sempre. De la endogamia, ya lo habéis dicho todo, pero luego también veo a veces a través de sellos, de gente que tiene sellos, por ejemplo, y yo no sé si esto tiene que ver con la clase social y esto pertenece a otra mesa improvisada, pero sí que, así como muchos grupos entienden y entendían que la colaboración con el sello es crucial, ¿no? porque hace falta un intermediario, o sea, igual que en literatura, pero en rock and roll también hace falta un intermediario y alguien que te conozca y que te pueda meter en sitios. Y también veo como hay algunos grupos que, pues yo que sé, que creen que se les debe unas ciertas cosas, ¿no? O sea, que creen que esto les tiene que haber heredado y que, yo qué sé, precisamente porque no han salido del rollo enraizado y porque no se han tirado 2000 años tocando en gazteches, pues de golpe vienen de otro sitio y se creen que el sello tiene que hacer no sé qué cosa, no les dan las putas gracias nunca. O sea, cosas que son como de common manners, ¿no? Como de educación mínima. O sea, claramente hay un sello detrás, la gente está haciendo de booking, management, muchas cosas y se están dejando la piel. Los sellos tampoco ganan muchísimo, los sellos independientes no ganan muchísimo en esto, o sea, están como despellejados
invitados todos también. Y sí que ves un sector de grupos que no sé de dónde coño salen, pero sí que veo como que asumen que hay una serie de cosas, ¿no? En plan, y que en realidad, y que no digo están lo suficientemente agradecidos, pero no ven que esto es un esfuerzo de colaboración. O sea, que tiene que haber un sello, tiene que haber alguien en quien confías, tiene que haber un manager que no te robe, que sea guay, que sepa quién eres, que te explique bien, porque explicarte bien, evidentemente tu sonido te explica, pero para venderte y para posicionarte y para que no te metas en un sitio erróneo donde tengas el público equivocado o un público que no te va a entender en absoluto, también tiene que saber quién eres y explicarlo adecuadamente y tal. Por tanto, es un sprint de corpus, ¿no? Pues hay que estar a la par. Bueno, pues llegados a este momento, yo creo que agora que pusimos sobre a mesa moitísimos temas, seguramente haxa algunhas preguntas por parte da xente que está aquí, así que vou ceder eu o meu micro e a miña voz para que alguén erga a man e pregunto o que queira aos nosos convidados. Que se anima? Teño moitas aquí, senón, non pasa nada, pero... vale. Tengo una pregunta para todos, todas. Hablabais un poco que a nivel de promoción, de sacar la cabeza, ya seas artista de música, o de escritor, lo que sea, venimos un poco de la prensa escrita, de la radio, de la televisión, que ahora han quedado más pequeños en pro de las redes sociales que empezaron hace 20, 30 años, empezaron pequeñas y ahora me parece a mí que estamos en un momento en el que, no sé si os pasa a vosotros, que me da la impresión que cada vez tenemos más anuncios y menos canales reales o grupos reales. O sea, que las redes se están convirtiendo un poco en un anuncio. Entonces mi pregunta es si pensáis que eso está pasando y qué es lo que pensáis que puede venir después. Nuevas plataformas en las que la gente va a buscar contenido auténtico y no tanto un anuncio, una IA o... No sé si me explico. Gracias. Bueno, pues yo creo que lo que yo creo es que hoy en día el posicionamiento, el algoritmo y todo eso paga en función, o sea, te coloca en función a lo que pagas y a la proyección que cada uno da. Las bandas grandes están ahí siempre y luego pues los que pagan son los que te dan la visibilidad. ¿Cómo evolucionará eso? Pues no lo sé, yo creo que eso se mueve según se va moviendo el mercado y los intereses de la gente que lo maneja, ¿sabes? Yo creo que cuando les interese... Ahora, por ejemplo, a mí el algoritmo debe estar como una puta cabra porque me sale el hincho seguido, no sé por qué. Entonces, sí, totalmente lo contrario. Y pienso, joder, pues alguien me tiene que estar pagando una pasta que te cagas a este paisano para que me salga a mí a decirme estas burradas, ¿sabes? Y yo creo que eso se va a mover todo en función de eso, de cuando pase esta bola o este momento, pues alguien dirá, bueno, pues ahora vamos a poner pasta en otro lado, en otra cosa, o nos interesa que la corriente ideológica o cultural, etcétera, vaya por aquí. Irá por ahí. Es una mierda, la verdad, que todo se mida en términos de mercado. Una mierda porque realmente... Bueno, pero la historia que se repite al final. Sí, bueno, yo creo que esto es una noria, ¿no? Siempre... Y cíclico, sobre todo cíclico, ¿no? Mi madre decía, joder, los pantalones de campana, solo tenían más de 50 años y tal, y yo creo que es cíclico. No sé, yo creo que nadie lo sabe, porque eso... según vayan los acontecimientos del mundo y los intereses de cuatro especuladores y tal. Ahora les interesa que haya pues, gente, no sé, cantando ciertas cosas o le da más visibilidad a ciertos mensajes y mañana se lo van a dar a otro. No sé, pero bueno, que va a haber que pagar seguro, si quieres tener un contenido, digamos, personalizado. Sí, a ver, creo que está claro que as redes sociais son a nova televisión, están totalmente mercantilizadas xa. Estamos vivindo unha batalla pola atención ademais dun minuto, minuto e medio, 2 minutos como moito. Creo que non sei a onde vamos, pero espero, e creo que o público destas charlas é un exemplo que hai xente buscando algo máis
profundo, algo máis con máis contexto, e non sexa un gancho, un titular, pouco máis. E creo que non sei a onde vamos, volvo a dicir, pero creo que tenemos que ir a eso, a volver a entender as cousas, a volver a contextualizalas. Creo que, por exemplo, os libros, creo que é algo fundamental, e creo que a música, o periodismo musical agora mesmo pasa por libros, non pasa por artículos, nin reseñas, nin críticas, nin nada deso, pasa por libros que contextualicen as situacións que estamos a vivir, porque, volvo a dicir, o das redes sociales se borra, que é o problema máis grande de todo. Pasará de moda Instagram, non teremos Instagram, e todo o que tiñamos Instagram vai desaparecer. Entón, creo que vai haber unha falta de documentación destes últimos 5 anos tremenda, sobre todo no underground, porque a entrevista de Tansugueira sabemos ter, pero a entrevista de Les Fortunate Sons moito máis complicado encontrala, porque aparecerá nun reel de 2 minutos que desaparecerá. Entón teremos un problema de falta de documentación increíble de todo underground, de todo alternativo e de todo o que está a remesarse agora mesmo. Eu neso en concreto digo que sou moi fan do formato físico. O sea, nin ser aí esclavos do algoritmo das plataformas, do que de repente desaparece se non podes hacer a él. No, o físico está guai, non sei, aí está, na tua casa. Cando queiras, poso o disco o... non tengo o disco. O Blu-ray, eu teño mogollóns de Blu-rays e de discos, non sei, de CDs, non fai falla que Spotify nos quite o... Non sei. Realmente é a única maneira de apoiar aos artistas. Hoxe en día comprando merch en camisetas e discos e tal, porque Spotify, todo eso, vamos, nada, olvídate. Entonces, a maneira máis directa, máis efectiva de apoiar as bandas, os colectivos, os selos e todo, pois teñen un sello, compra el disco. Sabes, tengo un amigo que toca una vete a los bolos, compra la camiseta. Aunque luego la pongas 2 veces al año, no la dejes ahí en el armario. Pero es la única manera. Aparte hay grupos que entienden, y creo que es guay, que entienden que el formato físico, aunque no se venda, tiene que existir. Aunque no haya mucha gente comprando el disco, tiene que haber un disco, tiene que haber algo, ¿sabes? Sólido. Y aparte hay sellos que entienden que no solo eso, que es la parte más espiritual y guay, que tiene que haber algo físico, no, y sino que entienden que el espacio, o sea, aunque tengas 17 años, tienes que entender que el disco no ha salido hasta que no esté ahí metido en una tienda de discos. O sea, es así. O sea, tiene que estar ahí y ocupa un espacio. Existe, ¿no? Existe, ¿no? De golpe existe. Yo por poner un poco también lo que decías al principio, ¿no? Que no todo va a ser negativo. Yo creo que por suerte sí que sigue existiendo mucho interés en los formatos físicos, ¿eh? La verdad, esta es mi experiencia. Nosotras, por ejemplo, ahora acabamos de reeditar los 2 primeros discos, que habíamos hecho poquitas copias, vendían súper rápido y tal. Y yo veo que todavía hay mucha gente que lo compra. O sea, tengo muchos colegas que compran vinilos y no tienen ni plato en casa, y que lo ponen en la pared de adorno. Claro, y por apoyar y por tal. Creo que efectivamente sí, las plataformas se lo están comiendo absolutamente todo. Me parece muy triste lo que comentó, ¿no? El que efectivamente nos va a faltar mucho material, ¿no? De una época, de muchas bandas. Y eso es realmente, me parece una tristeza. Pero sí que veo que sigue habiendo interés en los formatos físicos. O sea, hay un poquito de esperanza. Y también ya, hablando un poco de esperanza, que antes lo iba a decir y me olvidé. También se mencionó por aquí el tema de la gente joven, ¿no? Del interés de la gente joven en los conciertos y tal. Siempre era mi queja. Decía, tío, en los conciertos ahora no hay gente joven, me cago. Ahora hay demasiado. Pero es que últimamente, se lo comenté a Violeta hace poco, dije, tío, qué guay que eso está cambiando, en serio, me parece tan guay, tan positivo, en serio. Sí, es súper guay. Bueno, por acabar ahí con rayito de esperanza, ¿ok? Una última pregunta, nos queda tiempo. Es optimista, por favor. A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Optimista, ¿eh? Sí. Súper optimista, pero extática, eufórica. Sí, un poco por el equilibrio entre ser pragmáticos, no venderse demasiado y también hacer resistencia, como aquí, pero ser positivos. ¿Cuáles son más tácticas concretas para un artista que tiene un súper emergente? Igual que comentabais lo de compartir sala, ¿no? Con una banda de otro sitio. ¿Cuáles son otras tácticas que a vosotros os sirvieron para no empezar a menos 500 euros del viaje?
En serio, pues son pistas A súper ver, pequeñas. la etapa de menos 500 euros el viaje no te la quita nadie. O sea, Esa te la comes, ¿no? Esa te la comes. claro, No, pero esto es optimista. Solo 500 euros, joder, no pasa nada, ¿sabes? En los circuitos alternativos, o sea, Sí. opciones que... Yo creo que un poco unido a lo que decía antes también es un poco eso, saber el punto en el que estás, ¿no? Y moverte en el circuito, digamos, que corresponde en cada momento. O sea, yo creo que de alguna manera siempre va a haber sitios en los que puedas tocar, en los que puedas estar, ¿no? Y de una manera siempre coherente. Esto que se mencionó también de empezar ya diciendo, no, tío, vamos a montar un grupo para que nos fiche la Warner. Es como, bájale 2, ¿sabes? No sé, si te ficha la Warner algún día, si ese es tu objetivo en la vida, ok, me alegraré un montón, pero que esa no sea tu motivación para empezar, ¿no? O sea, yo creo que es, sin ser yo tampoco aquí, pues, no sé, o sea, yo no puedo hablar más que de mi experiencia, ¿no? Es un poco tener los pies en la tierra, pero no dejar de hacer cosas. Es decir, hay cosas a las que evidentemente hay que decir que no. Yo hace poco, pues mira, me pasó una cosa que ya la menciono aquí de ejemplo porque, aparte era una amiga y fue un poco feo, ¿no? Porque me dijo, venís a tocar a no sé dónde por no sé cuánto, ya hablé con tu manager, me dijo que no podíais, pero es que estáis pidiendo mucha pasta. Y yo le dije, mira, los vuelos cuestan tanto, mi técnico de sonido cobra tanto, mi tour manager cobra tanto, si voy a tocar por lo que me estás ofreciendo, lo siento mucho, pero es que pierdo pasta, tío. ¿Sabes? Es decir, sí que hay cosas a las que evidentemente hay que decir que no, porque bueno, pues entre otras cosas tengo una hija y ahora mismo tengo la suerte de poder decir que Bala es mi fuente de ingresos principal. O sea, hago otras cosas, soy autónoma, hago cosas puntuales, ¿no? Pero es eso, es ser consciente en cada momento de lo que sí y de lo que no y de lo que te corresponde. Siempre va a haber circuitos y vas a empezar perdiendo 500 euros, poco me parece. Recuerdo una gira nuestra en la que solo de multas de velocidad, y no es que seamos unas locas, pero claro, o sea, ya solo con las multas estamos en menos 600. Y de verdad, pero es que el tema no fue que fuésemos muy rápido, sino que hicimos muchísimos kilómetros. Y entonces una de aquí y una de allá nos llegaron como 5 multas y como, pues nada, hay que hacer otra gira solo para pagar las multas, ¿no? Bueno. Una gira súper lenta, ¿no? No, y buscar al tesorero adecuado, porque tú cobras el bolo, te dan 800 pavos y se lo das a lonas de la banda y por la mañana no queda nada de los 800 pavos. O sea, y estás en Barcelona, porque eso también pasa. Pero no, yo creo que lo principal es tejer una red de apoyo, hacer colegas, escribirle a todo el mundo, tienes que echar la caña a todos lados, hacer amigos y generar confianza. Sobre todo generar confianza de, tío, estamos al lado de Gijón, necesitamos un bolón Asturias, pues luego yo te monto otro en Coruña o en Vigo, en donde sea, ¿no? Y generar esos lazos de amistad. Al final esto estamos hablando de cooperación, de hacerlo tú mismo y de tejer redes de apoyo. Yo creo que Y currar. Bueno, eso es pero currar muy loco. O sea, que hay gente que cree que no hay que currar. O sea, hay que currar. Los escritores tienen que estar en pijama, los grupos tienen que estar todo el rato en el local de ensayo. No hay otra forma de hacerlo, es imposible. Cocinar. Tomártelo en serio más que nada te las tomas en la vida. O sea, estar todo el rato haciendo eso hasta que mejores. Perdón, un inciso súper rápido, que ahí sí que puedo decir que, o sea, conozco lo que haces y mola muchísimo y te deseo lo mejor porque de verdad que lo mereces. Bueno, pues con esto sí que es un momento como le voy a decir a Sela, como hay muchas actividades esta tarde que aún quedan bastantes, vamos a hacer aquí este break, vamos a parar ya. Simplemente agradecer muchísimo a toda esta mesa que ha estado aquí, desde Ansela, pasando por Noel, por Quique, por Kiko, por toda la gente que estáis aquí escuchando falar sobre a escena alternativa, non sei, que quedan muchísimas cosas no tintero, pero bueno, seguramente nas mesas posteriores se irá a falar de cosas que estaban no aire e que creo que merece a pena falar. Así que, mil gracias a todos, un placer. Gracias. Seguimos.